Este llamado esta mañana del procurador El Hash es con nombre propio, presidente Gustavo Petro, todo su gabinete, hasta el más humilde de los funcionarios, para que no participen en política. Esto es un llamado, Felipe, tipo Aramburo, de 1969, 70. Sería 69, por ahí, yo creo. Sí, tipo Aramburo, pero también es una notificación de que van a tomar decisiones, porque cuando el procurador de entonces, Felipe Aramburo, le jaló las orejas al presidente Lleras, fue por un discurso famoso en ese momento, ¿no? Y Lleras tomó nota y dijo, acepto el regaño. A ver si aquí pasa algo parecido, pero esto quiere decir, podrían venir sanciones de la Procuraduría para funcionarios que participen en política. Por esto me parece que este llamado de esta mañana o advertencia del procurador es tan importante. Sobre la participación de los funcionarios en política, Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Como usted lo dice, en ese duro mensaje del Procurador General al presidente Gustavo Petro y a su gabinete para que no participe en política, en ese mensaje advierte que los servidores públicos deben abstenerse de participar indebidamente en política y deben facilitar que el proceso electoral fluya en completa calma, es lo que dice el Procurador. También insiste que el presidente de la República y los ministros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la Constitución y la ley, y le recuerda al procurador que está vigilante a sus actuaciones para tomar medidas preventivas, incluso disciplinarias. Colombianos todos y servidores públicos en general. El Procurador General de la Nación, con ocasión del proceso electoral en curso, advierte: Colombia en diversas épocas de su historia ha sufrido las consecuencias de la violencia desatada por las tensiones sociales, económicas, políticas e ideológicas. Mi llamado es a no repetir esa historia dolorosa. Por eso mi propuesta es paz electoral. Hago un llamado categórico a todos los servidores públicos, desde el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y todo su gabinete, hasta el más humilde de los funcionarios, para que en cada rincón del territorio colombiano acatemos la ley y la Constitución. Los servidores públicos deben abstenerse de participar indebidamente en política y deben facilitar que el proceso electoral fluya en completa calma. El presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución. Señor presidente, señores ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos en general, les reitero que la Procuraduría General de la Nación está vigilante desde su misión preventiva y la disciplinaria. Debo dirigirme también a los partidos políticos, a los líderes, a los candidatos, para que entiendan que se debe hacer una campaña electoral en paz, sin discursos de odio y sin renunciar también a sus convicciones. Los resultados que arrojen las urnas tendrán el máximo respeto y serán salvaguardados por todos. Eso fortalecerá la democracia, la institucionalidad, las libertades. Ese es el duro mensaje entonces, Néstor, del Procurador General al presidente y a su gabinete. Insiste en que Colombia en diversas épocas de su historia ha sufrido las consecuencias de la violencia, dice él, desatada por las tensiones sociales, económicas, políticas e ideológicas, y dice el procurador que su llamado es a no repetir esa historia dolorosa que ha vivido el país. Gracias, Slobodan. Efectivamente, es que, Felipe, cuando un gobierno pierde la neutralidad, pues lo que hace es inclinar la balanza. Aquí, ¿quiénes han perdido la neutralidad? A ver, Felipe. ¿Todos? El presidente Petro está haciendo campaña, creo que de eso no hay ninguna duda. El ministro del Interior... Usted recuerda, perdóneme, Néstor, solamente una ayuda de memoria. A ver. El viernes de la semana antepasada, estando Gustavo Petro, presidente de Colombia, en Nueva York, dio línea por Twitter diciéndole al pacto que debía ir a la consulta popular, a pesar de que el comité político había decidido que no, de frente como San Clemente. ¿Y a quién le está haciendo campaña en esa consulta del pacto histórico el presidente? Yo aventuro Daniel Quintero. Pues claro que Daniel Quintero. De hecho, el ministro del Interior ha dicho que Daniel Quintero es el mejor de los candidatos. Hágame el favor, semejante intervención. Armando Benedetti, ministro del Interior, dijo en una entrevista con Semana, más allá de la imputación, Quintero tiene derecho a entrar al pacto histórico, pero ahí no lo quieren porque son un poco anacrónicos. Entonces, sí, pero otras veces Benedetti, por ejemplo,
ejemplo, ha dicho que, lo estoy leyendo entre comillas, si logramos hacer un frente amplio para las elecciones, donde vaya el partido de la U, el Pacto Histórico, el Partido Liberal, los Verdes de Amaya, y que de ahí pueda salir un candidato de frente amplio, muy seguramente les vamos a ganar a la derecha, que puede ser Claudia López, Fajardo, Vicky Dávila. Estoy leyendo entre comillas unas declaraciones del ministro del Interior, Néstor. ¿Y eso no es participación en política? Pero por supuesto que es una abierta y muy grosera participación en política del ministro, que además tiene la tarea de presidir la Comisión Nacional de Garantías Electorales, y por lo tanto es quien más tiene el deber de permanecer imparcial y de respetar esa norma que prohíbe participar en el gobierno política electoral. Hipotéticamente, a usted que le gusta el fútbol, padre Linero, dígame, es el árbitro del partido. ¿No es verdad? No puede celebrar los goles. Estamos ante la inédita situación de un árbitro que tiene una camiseta de Néstor, uno de los equipos que está jugando. Pero no va a pasar nada, Néstor. Desafortunadamente, Felipe, un presidente que no acata las decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Sí va a pasar por una razón. ¿Va a acatar un llamado del procurador? Felipe, a ver. Sí va a pasar por una razón. Pero el presidente Petro no es disciplinable por la Procuraduría. No lo es. La Procuraduría, quiero decir, no le puede hacer nada al presidente Petro. Pero ahí para abajo sí. Claro, pero es que ahí está el mensaje central. A Benedetti sí, y a todos los ministros que están en campaña electoral. ¿Y qué tal las declaraciones de Montealegre contra el candidato Abelardo de la Espriella? Si eso no es intervención en política, entonces ¿qué es? Pues claro. Pero mire, Néstor, lo que hay aquí, porque como ustedes lo han dicho, pues por supuesto que el presidente en sus declaraciones pues está metido de lleno en la campaña, eso no hay que ser un genio, y el procurador no está contándole nada nuevo al país, pero este mensaje del procurador Al-Haj está pensado mucho más para la pequeña participación en política, que es la que es rampante. Recordemos que el pacto histórico está en consultas para elegir congresistas o la lista del pacto a senados y cámaras, y ahí lo que hay es participación en política de funcionarios que están viendo a ver cómo le consiguen unos votos a los amigos que están en la lista de la consulta, o cómo ayudan a uno de los candidatos, precandidatos del pacto histórico. Al frente de ese apoyo está el propio presidente de la República. Claro, pero los que van a escuchar este mensaje, es decir, perdón, pero los que escuchan este mensaje, del viernes pasado, llevar los buses que llevaron al acto en Ibagué, ¿usted cree que eso es para llevaron contratistas, según las denuncias, presionados? ¿Usted cree que la gente que llevaron desde el Tolima, desde el Huila, desde Bogotá, es para qué? Aquí la participación en política del presidente pues no es nada nuevo, en sus declaraciones es evidente, llamando a que el pacto ponga candidato, que participe en la consulta, es decir, él es el jefe político del pacto histórico y no tiene ningún problema en expresarlo y en dejarlo saber al país por Twitter. Aquí lo que estoy diciendo es que este mensaje del procurador Al-Haj, a los que va a reconvenir y a los que va a generarle una segunda reflexión, es a todos los funcionarios que son disciplinables y que además, recordemos, el procurador los puede destituir de un plumazo, los puede sancionar o suspender en este momento si considera que están involucrándose en la campaña mientras toma una decisión de fondo. Es decir, a ellos es ese mensaje, y recordemos, porque hay 3 semanas de campaña para elegir los candidatos al Congreso. Estamos a 5 meses de las elecciones parlamentarias, 5 meses. Pero estamos a 3 semanas de la consulta del pacto. 26 de octubre es la consulta del pacto. Todos los tarimazos de Petro son campaña electoral. Total. Él y de todo su combo. Bueno, los tarimazos han sido Bucaramanga, Ibagué, Barranquilla, Cali, Medellín. ¿Qué tal el de Medellín? Con Daniel Quintero en la tarima. ¿Usted cree, Aurelio, y después impone una consulta con este regaño de esta mañana del procurador va a hacer cambiar en algo, hace mover la estrategia del presidente de la República? Tiene que hacerlo cambiar. Usted vio el descaro de la ovación a Jaramillo en Ibagué, con parada y todos los funcionarios gritando Jaramillo, 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 para proyectarlo a la... Petro ya está en las elecciones del 2028, en la de la gobernación del Tolima. Están en eso. Este gobierno se volvió todito, un gobierno de campaña electoral. Así de sencillo es. Pero sumen las millonadas que se están gastando en los buses, en la lechona, en las pancartas. La sola Agencia Nacional de Tierras tiene 31.000 millones de pesos, 12.000 millones contratados con Plaza Mayor y 19.000 millones contratados con una firma de Barranquilla para organizar actos y eventos, todos Aurelio, clarísimamente electorales. La pregunta es, Aurelio, si esto va a seguir o no después del llamado de atención del procurador, Felipe, porque va a seguir, salvo que el procurador exactamente pase de lo que acaba de decir
a los hechos. La guachafita se les acaba si el procurador suspende a un ministro. Es que pero vamos a ver la si gravedad lo de hace. esto, María la gravedad Consuelo. de esto es precisamente en dos vías. Uno, la pérdida de neutralidad de quienes deben garantizar las próximas elecciones, y en particular me refiero al ministro del Interior. Es que cuando el ministro del Interior dice en entrevista con La Silla Vacía que a él le gusta Quintero y que votaría por él, pues está claramente infringiendo la norma de la no participación. Pero adicionalmente está lo que plantea Aurelio, y es el desvío de los recursos o el presunto desvío de los recursos para fines políticos, de los recursos públicos. No solamente cabe la pregunta de quién paga el transporte, las lechonas, los tamales para convocar a la gente en Barranquilla, en Ibagué, en Medellín, sino adicionalmente esos recursos para qué originalmente deberían ser usados. Y es que aquí está, además de desviación de recursos, el tema fines políticos, o sea, utilizar el presupuesto público. 8 de la mañana, 47 minutos. Otra cosa que también debería ser investigada por el procurador Gregorio El Hashi por sus funcionarios. Héctor. No, Ricardo, solo por unas precisiones conceptuales. Para decir la verdad, esta prohibición es una prohibición muy colombiana. Prácticamente no hay país en el mundo en el que haya esta prohibición que nosotros estamos invocando. Todos los presidentes del mundo democrático, hacen política electoral más o menos de la manera como la está haciendo el presidente Petro en Colombia. La diferencia es que aquí está prohibido y allá no. Y se ha discutido si esa prohibición debería o no mantenerse. De hecho, la Constitución del 91 la matizó un poquito porque era una prohibición absoluta para todos los funcionarios, y ahora hay una prohibición, digamos, un poco matizada, que sí pueden tener algún grado de participación en política, y por ejemplo se ha aceptado que los presidentes y los presidentes anteriores lo han hecho, han ido a las convenciones, a los congresos de sus partidos. No sé si el presidente Uribe, no recuerdo, pero por ejemplo sí recuerdo que el presidente Santos fue a una convención liberal, y bueno, cuando había reelección ni qué decir, pues el presidente directamente hacía campaña porque lo hacía en primera persona. Y algunas personas hemos dicho en el pasado que esa prohibición debería eliminarse, porque eso lo que se prestaba era para que lo hicieran por debajo de cuerda, y que pues eso pasaba en otras partes del mundo. Yo al menos me desdigo de esa afirmación. Yo rectifico completamente ese pedido, que yo lo he hecho otras veces, para decir esa prohibición no debería existir. No, yo sí creo que ese es un aporte que en Colombia hemos hecho, igual que el de, por ejemplo, que los militares no voten. Creo que hemos hecho unas cosas que hemos discutido si son buenas y malas, si nos comparamos con el resto del mundo, y yo creo que aquí es buena la prohibición, y claro que es mejor que un presidente Héctor, se mantenga al margen de la campaña política, a un presidente pues como el que estamos viendo con el presidente Petro, que claro que lo hacen otros presidentes, pero eso definitivamente no conviene. Es que, entre otras cosas, ese argumento de que pasa en otras partes del mundo, sí, en otras partes del mundo pasan cosas que en Colombia no pasan. 8 de la mañana, 49 minutos. Para quien quiera opinar, la cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales sobre la participación del presidente Petro en política. Está bien que la Procuraduría se pronuncie. No participación, que digo yo, sino que denuncia esta mañana la propia Procuraduría General de la Nación. Está bien que se pronuncie, porque entonces vemos que la Procuraduría por lo menos ladra, porque sabemos que en materia de intervención en política poco muerde. Lo que ha debido hacer el procurador hubiera sido mejor es, en vez de hacer eso, sacar unas sanciones concretas a un ministro, por ejemplo, y para que no se le acuse de mirar con un solo ojo, mirar hacia la parte local donde los gobernadores y los alcaldes están en una frenética y descarada intervención en política, que hubiera suspendido también a unos cuantos gobernadores, alcaldes y funcionarios que hacen eso todas las elecciones, muertos de la risa porque la Procuraduría ni los mira. Sí, me preguntan aquí, Felipe, sobre las oficinas de prensa, que son funcionarios públicos.
cuyas cuentas en redes sociales están dedicadas a compartir mensajes muy de carácter político. Yo creo que esos community managers, como esos son los más humildes de los funcionarios a los que se refiere el procurador Néstor. Yo creo que aquí este mensaje del procurador va a muchas bandas. Ese es el eslabón más pequeño, si me permiten, de la cadena. Lamentablemente están cumpliendo una orden de comunicaciones desde la Casa de Nariño. Entonces, la opción sería que renunciaran o que se rebelaran ante la instrucción, pero es una orden. No es que un día se despertaron con la intención. No. Saludo, Felipe, a los señores del petrismo que me regañan en este momento porque me dicen que el presidente Petro está haciendo lo mismo que han hecho todos los presidentes antes. Siempre estuvo mal. Yo no recuerdo a ningún presidente que hubiera hecho lo que está haciendo. Pero si hubiera sido así, siempre ha estado mal. Siempre ha estado mal. Pero esto es peor que todo lo anterior. Yo creo que esto es peor que todo lo anterior. Yo no recuerdo un presidente, ni siquiera Santos en campaña, Felipe, para la reelección. Aquí se habían guardado este nivel de degradación. Se habían guardado unas formas, unos escrúpulos, unos pudores que se saltaron, ya nos volamos. Salvo los que se presentaban para la reelección, pues que por obvias razones tenían que hacer campaña. Yo creo que algunos guardaban un poco las formas. El presidente Uribe tal vez fue el que más participó en política para hacer elegir al presidente Santos. Recuerdo que ponía, digamos, a las madres comunitarias y a todos los beneficiarios de Familias en Acción, utilizándolos para lograr. Pero es que hay un límite, la reelección la elección del presidente Santos. Pero todo era con un poco más de pudor que lo que está haciendo el presidente Petro, sin duda. Iba a decirle, una cosa es destacar la obra de gobierno y otra cosa es meterse de frente en la política. Eso se lo dice electoral. Néstor, el procurador. Fíjese que ahí hay un párrafo que yo creo que es la almendra de la discusión. Dice, el presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución. Estás escuchando